Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los ciclos de refrigeración por compresión de vapor. Hay otras posibilidades, pero bueno, en esta clase de termodinámica nos vamos a referir a ese tipo. Un poco la agenda o el contenido de lo que vamos a ver hoy, definiciones particulares para la temática, bien, ciclo ideal, vamos a ver si el de Carnot sirve, vamos a estudiar algún otro tipo también, diagrama particular para la temática también, pH, términos, qué tipos de irreversibilidades tienen, qué mejoras hay, refrigerantes y terminamos, como la mayoría de las veces, con un ejemplo numérico que también les quede para resolver la guía de ejercicios. Bueno, los ciclos de refrigeración tienen como objetivo transmitir calor de una fuente que está a menor temperatura a otra a mayor temperatura. Bien, esto es en el sentido contrario al natural, digamos. No porque hay que quitarle energía en forma de calor a algo que está más frío. Bueno, eso claramente no va a ser gratis, sino que vamos a tener que invertir un trabajo para que se realice en el sentido contrario, como dijimos. Tienen dos finalidades. Por un lado, podemos verlo aplicados a mantener baja una temperatura en una fuente o un cuerpo frío, que es la aplicación por ahí más tradicional de los ciclos de refrigeración. Podría ser una heladera, eh, una cámara de conservación de alimentos, de congelados o simplemente un aire acondicionado. Bien, el recinto frío, por ejemplo, vamos al ejemplo del aire acondicionado, es la habitación. Bien, y el aire acondicionado está retirando energía de la habitación y tirándola al ambiente. Es decir, el ambiente está más caliente que la habitación nuestra en verano, por ende vamos a tener que suministrarle una potencia, como dijimos, para que el sentido de circulación de la energía sea este. Contrariamente, también los ciclos de refrigeración pueden utilizarse como bomba de calor. ¿Qué es eso? Y es la aplicación típica de un aire acondicionado en modo calor en invierno, ¿no? En el cual el objetivo va a ser entregarle calor a una fuente que esté caliente. Nuevamente, nuestra habitación. En este caso se le llama pozo de calor. La habitación está más caliente que el ambiente y bueno, mediante un suministro eléctrico vamos a ver cómo hacen las instalaciones para que el flujo de calor sea el que se indica en cualquiera de las dos ocasiones. Bueno, como la mayoría de las temáticas que estudiamos en termodinámica, lo primero que vamos a intentar hacer es encontrar una instalación que sea ideal, ¿sí? Que obviamente no va a existir, no se va a poder llevar a cabo las evoluciones de la instalación, pero nos va a servir como siempre como modelo de comparación objetivo, ¿sí? Al cual nunca vamos a poder llegar, pero va a estar bueno saber las instalaciones reales cuán lejos están de lo ideal. Cuando uno piensa en la instalación ideal, una de las cosas que primero se le tiene que venir a la mente es Carnot. Bien, que Carnot fue el que introdujo el ciclo ideal que lleva su nombre, que bueno, que como eran totalmente reversible este ciclo, tanto interna como externamente, lo podemos invertir. Ya lo hemos estudiado en varias ocasiones como ciclo de potencia. Bueno, acá lo vamos a estudiar como un ciclo de refrigeración de Carnot. Bien, tenemos un diagrama TS, bien, para un refrigerante. Más adelante vamos a ver qué es un refrigerante y algunos ejemplos. La campana, bien, y tenemos el ciclo de Carnot, formado por dos isotermas y dos isoentrópicas. Totalmente reversible. Bien. ¿Qué dispositivos nos permiten llevar a cabo ese ciclo? Estos que aparecen en pantalla. Bien. Por ejemplo, a la salida del condensador, vamos a ver que el ciclo va a tener cuatro dispositivos básicos. Dos intercambiadores de calor, ¿sí? Un elemento de expansión y un compresor que va a aumentar la presión. Bien. El ciclo va a trabajar entre dos presiones, este valor y este valor. Bien. Bueno, si vamos a los dispositivos,
tenemos el condensador. A la salida del condensador, idealmente hablando, hay líquido saturado, el punto 1, y ahí se mete en el elemento de expansión que en el ciclo de Carnot es una turbina. Entonces se expande reversiblemente. Como se expande reversible y el proceso puede suponerse adiabáticamente, es isentrópico. ¿Bien? Entonces el punto 2, tenemos a la salida de la turbina una mezcla bifásica de líquido y vapor, casi todo líquido, ¿no? Y ahí se mete en el intercambiador de calor que se llama evaporador, que este va a estar en contacto con la habitación a refrigerar. Entonces va a tomar una potencia en forma de calor de la habitación, bien digo, para evaporar todo el líquido que haya, o en el caso del ciclo de Carnot, una porción bastante importante del líquido. ¿Ven? Entonces, el punto 3 nuevamente es una mezcla bifásica, pero en este caso con mucho más vapor que líquido, y se mete en el compresor. ¿Bien? Lo comprime, también idealmente hablando, isentrópico, hasta que el punto 4 es vapor saturado. Ahí entra en el condensador, condensa, justamente por eso su nombre, se convierte todo en líquido y el ciclo vuelve a comenzar nuevamente. Bien, bueno, estos son los dispositivos básicos y los procesos básicos que componen el ciclo de Carnot, como ideal para ciclos de refrigeración por compresión de vapor. Si uno quisiera medir el rendimiento de la instalación, bien, puede hacerlo de esta manera. ¿Sí? Una salvedad, no es correcto decir rendimiento. Yo lo dije porque era el término que veníamos utilizando hasta ahora. Pero cuando uno se refiere a instalaciones de refrigeración, no se habla de rendimiento. Bien, porque se habla de COP, coeficiente de operación, coeficiente de performance, y va a comparar energéticamente lo obtenido sobre lo consumido. ¿Sí? La ventaja sobre el consumo. ¿Cuál es la finalidad de la instalación de refrigeración? Y si está actuando como refrigerador, es retirar un calor o una potencia en forma de calor del evaporador, de la fuente fría, digamos, ¿no? A través del evaporador. Entonces sería Q2, lo que uno quiere obtener. ¿Y qué hay que invertir? Y hay que invertir en este caso el trabajo neto, ¿sí? Que sale de la diferencia del que entregaría la turbina menos el que consumiría el compresor. Bueno, esta es la manera de obtener la eficiencia de estas instalaciones. ¿Y por qué no se le llama rendimiento? Porque en muchas ocasiones adopta un valor mayor a la unidad. Por eso no es correcto llamarlo rendimiento. Pero bueno, de esta manera es muy simple de calcular el calor del evaporador sobre el trabajo neto. Y en el caso de que funcionara como bomba de calor, es lo mismo, similar digamos, solamente que la ventaja o lo que uno quiere obtener es el calor que se intercambia en el condensador. Acá, porque en la bibliografía algunas veces les va a aparecer como calor del evaporador y del condensador, o Q1 y Q2, ¿sí? Por eso quise ponerlo de varias maneras, digamos. No importa el nombre, sino que es, en el caso del refrigerador, que esta instalación esté actuando como refrigerador, lo que va a importar es el calor que intercambia en el evaporador. Y cuando se utilice como bomba de calor, el calor que se intercambia en el condensador. ¿Bien? Porque la instalación es la misma. Cuando uno tiene un aire acondicionado frío-calor, no es que lo cambia del invierno al verano. Los dispositivos son los mismos. Solamente que puede funcionar obteniendo esto como ventaja o esto como ventaja. Bien. Bueno, en este caso, como el ciclo es ideal, la relación de estas potencias también se puede expresar en función de las temperaturas. Bien, como figura acá. Es decir, el cociente entre los calores es lo mismo que entre las temperaturas. De este paso a este simplemente sale de reemplazar eh, la potencia neta por Q1 menos Q2. Y bueno, situación muy similar para lo que es la bomba de calor. El tema es que el ciclo ideal de Carnot no nos sirve por varias razones. Una es que a la entrada del compresor va a haber una mezcla.
bifásica, o sea, hay líquido a la entrada del compresor y como ya vimos en clases anteriores, los compresores no se llevan bien con líquido. Los compresores trabajan con gas y con vapor. Entonces no está bueno tener a la entrada del compresor líquido porque va a haber un desgaste prematuro en los dispositivos del compresor y va a cortar mucho su vida útil, digamos. Uno de los inconvenientes. El punto 3 no está bueno que el punto 3 tenga líquido. Otro de los inconvenientes es el elemento de expansión o la turbina. Una turbina es un elemento que es complejo, no es barato, ¿sí? Entonces, fíjense que en la heladera de nuestras casas o en los aires acondicionados no hay una turbina. Bien, se lo reemplaza. Simplemente vamos a ver ahora por un dispositivo de expansión mucho más simple, estudiado por ustedes en la asignatura, que es mucho más barato, no tiene mantenimiento y es una válvula de expansión. Bien, entonces por estos motivos el ciclo de Carnot no sirve para representar el ciclo ideal de los ciclos de refrigeración por compresión de vapor. Bueno, vamos a ver cuál es el que sirve. Haciendo unas pequeñas modificaciones al ciclo de Carnot se obtiene el ciclo en régimen húmedo, que se llama. Fíjense que los dispositivos son casi los mismos excepto por lo que mencioné. La turbina se reemplaza por una válvula de expansión. Y las evoluciones en un TS, obviamente las evoluciones del evaporador, del compresor y del condensador no cambian. Bien, evaporador a presión constante, compresor isentrópicamente, el condensador también a presión constante, pero ahora la evolución 1-2 no es más una isoentrópica, porque ahora no hay más una turbina, sino lo que hay es una válvula que crea la caída de presión entre el evaporador y el condensador. Bueno, entonces el punto 2, esta línea viene a representar una línea de entalpía constante, pero como está hecha punteada, recuerden ustedes, ya varias veces lo hemos mencionado, que el proceso en una válvula no es isoentálpico. El proceso en una válvula siempre es irreversible. Lo que sí sabemos es que la entalpía 2 es igual que la entalpía 1. O sea, el punto 2 va a estar sobre la misma línea de entalpía que el 1, pero esta evolución no es reversible. O sea, el ciclo ideal, que puede llegar a ser este, salvo por una cuestión que vamos a ver ahora, tiene por lo menos una de las evoluciones que es irreversible. Pero en este caso todavía nos salvamos la particularidad de que a la entrada del compresor hay líquido. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para eso. Bueno, en esta parte el COP se calcula de la misma manera que antes, obtenido sobre consumido para el caso de refrigeración, el calor del evaporador sobre la potencia que intercambia en el evaporador sobre la potencia del compresor. Solo el compresor ahora no es neta, bien, porque la válvula no genera ninguna potencia. A esta instalación hay que comunicarle íntegramente todo lo que consume el compresor. No obtenemos nada de la turbina, que igualmente era muy chico, ¿sí? Por eso también se lo reemplaza. Y bueno, la bomba de calor es lo mismo, solamente que la ventaja sería el calor que se intercambia en el condensador. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos salvar este inconveniente de la existencia de líquido a la entrada del compresor. Para eso se construye lo que se conoce como ciclo en régimen seco. El anterior era régimen húmedo, en régimen seco. ¿Por qué se le llama húmedo este? Porque justamente a la entrada del compresor hay contenido de líquido. En el régimen seco no hay contenido de líquido a la entrada del compresor. Bien, una posibilidad teórica es colocar un separador de líquido, como hacen los libros, que es un dispositivo que si a la salida del evaporador hay líquido, lo retorna a la entrada y solamente el compresor toma vapor saturado. Bien, entonces el punto 3 nuevo está acá. Si quieren recorremos la instalación nuevamente rápidamente, ¿no? A la entrada del compresor, como dijimos, vapor saturado. Se comprime isentrópicamente. Los dispositivos son ideales en este caso, ¿sí? Fíjense que ahora a la entrada del condensador hay vapor sobrecalentado. Entonces primero hay un sobrecalentamiento a presión constante y después, bueno, la condensación propiamente dicha. El punto 1 es líquido saturado a la presión del condensador, ingresa a la válvula, se expande hasta 2, bien, misma entalpía 2 que 1, no es isentálpico, y ahora sí podemos ver el evaporador, porque fíjense que el punto 2 va a tener líquido más vapor,
pero a la salida es todo vapor, o sea, se evapora todo el refrigerante. Por eso viene el nombre de evaporador, ¿no? Bien, bueno, la eficiencia se calcula de la misma manera que antes, ¿sí? Tanto para el refrigerador como para la bomba de calor. Lo obtenido para el refrigerador es el calor intercambiado, la potencia en el evaporador sobre la potencia del compresor y con la potencia del condensador sobre la potencia del compresor, para el caso de bomba de calor. Bien, algunas cuestiones para comentar en este caso. Ahora ya no está bien hablar de una temperatura de condensación, por ejemplo, porque no hay una única. Si bien la temperatura en la cual la sustancia condensa es esta, bien, en el condensador no reina una única temperatura, porque fíjense que entra a T4 y sale a T1, que es menor. Entonces uno ya no puede hablar de que la eficiencia es función de la temperatura de condensación. Bien. Vamos a ver más adelante que va a pasar algo parecido con el evaporador. No va a salir a la misma temperatura que entra. Entonces, en los ciclos a régimen seco, no está bien hablar, o no es tan correcto hablar, de que la eficiencia depende de las temperaturas de evaporación y de condensación, o del evaporador y del condensador, porque no hay solo una. Explicación mediante que excede a la asignatura, créanme que las eficiencias de estas instalaciones dependen o son función de la presión de evaporación y de condensación. ¿Sí? Que eso sí son constantes, o sea, en el evaporador en todo momento la presión es la misma, idealmente hablando. Y en el condensador pasa lo mismo. Esto es una isobara. ¿Sí? Entonces, la eficiencia o las eficiencias de las instalaciones de refrigeración por compresión de vapor dependen de la presión de evaporación y de la de condensación. ¿De qué manera? Mientras más parecidos sean estos valores, más eficiente va a ser la instalación. Es decir, mientras esta presión de evaporación se parezca más a la de condensación, o la de condensación a la de evaporación, más eficiente va a ser la instalación. Y es algo que es lógico por ahí, porque si uno piensa que estas presiones son muy distantes, por ejemplo, si esta línea 2, 3, 1 la baja, ¿sí? Que viene por acá abajo, el trabajo que va a tener que suministrar el compresor va a ser mucho mayor, porque el delta P que va a tener que vencer el compresor, o sea, la diferencia de presión entre la entrada y la salida del compresor es mayor. Entonces el denominador aumenta y el coeficiente baja. ¿Sí? Como resumen, para que les quede, digamos, cuando estas presiones son parecidas, la instalación es más eficiente. ¿Sí? Bueno, esta instalación, el ciclo en régimen seco, es la instalación ideal, ¿sí?, para los ciclos de refrigeración por compresión de vapor. Pero es algo importante a recalcar, que es que por más que sea ideal, bien, no es reversible, porque fíjense que una de las evoluciones, la debida a la válvula, no lo es. Entonces, con que una no lo sea, ya el ciclo no es reversible, pero es la instalación ideal para los ciclos a compresión de vapor. Bien, bueno, como les mencioné, vamos a ver un poco el diagrama pH, ¿sí? Que es un diagrama que se utiliza con los refrigerantes, muy utilizado en el área técnica, digamos. Cuando uno va a ver una instalación, está muy bueno tratar de dibujarla en el diagrama pH. Fíjense que no es nada raro, ¿no? Obviamente en el eje de ordenadas va a tener presión absoluta, ¿sí? Y en el eje de abscisas, entalpía. Por eso es pH. Obviamente hay uno para cada refrigerante, como pasaba con el TS. En este caso es el R22. Después vamos a ver qué es el R22. Sí, un refrigerante que en la actualidad no se usa mucho, pero hay varias instalaciones que lo siguen utilizando, digamos. Los aires acondicionados viejos usan este refrigerante, pero no viene al caso porque son todas muy similares. Sin importar el refrigerante, todos tienen más o menos esta forma. Bien, la campana, lo mismo que antes,
Fíjense que ahora la campana está un poco inclinada hacia la derecha, digamos. Se le suele llamar como que es un fantasmita, digamos. No es una campana de Gauss como en el TS, o parecida en el TS, ¿no? Acá está inclinada hacia la derecha, pero es lo mismo que antes. La zona de la izquierda es líquido saturado, la de la derecha vapor saturado, bien, y ahí, acá arriba estaría el punto crítico. Hay algunas líneas que son importantes para graficar en un diagrama pH los ciclos de refrigeración por compresión de vapor. ¿Cuáles? Principalmente dos líneas, dos isolíneas, digamos, ¿no? Por un lado las isotermas, bien, que fíjense que son estas que están acá. 90, 70, 80, 30, 0 grados Celsius, menos 70 grados Celsius. Si se fijan en la zona de líquido comprimido, caen verticalmente, prácticamente, ¿sí? Obviamente, adentro de la campana, si presión es una línea que es horizontal, temperatura y presión dentro de la campana tienen que ir de la mano, tienen que ser iguales. Entonces, las isotermas caen, adentro de la campana son horizontales, y de este lado vuelven a, en la zona de vapor sobrecalentado, digamos, ¿no? Vuelven a caer, pero con una curva. Bien. Estas son, fíjense que acá siguen estando los valores de las temperaturas. ¿Ven? Acá dice temperatura igual 120. Entonces, por ejemplo, si seguimos la de 40, cae, cruza, adentro vuelve a estar el valor, acá hace una curva y acá aparece el 40 otra vez. Ahí tienen todas las isotermas. ¿Ven? Caen, cruzan y vuelven a caer, pero curvas. Acá caen verticales. Y la otra línea que nos va a importar, o que nos va a ser útil, digamos, son las isoentrópicas en la parte de vapor sobrecalentado. Porque ahí va a estar el compresor, digamos, ¿no? Y son, fíjense que acá, estas líneas de trazo, ¿ven? Que dice en este caso S igual 2,3 kJ sobre kilogramo Kelvin. Bueno, 2,3 y decrecen para arriba. Fíjense que tienen más o menos esta forma, ¿no? Exponenciales, podrían ser. Bien, esas son las líneas que nos van a importar. Las isotermas en todas las zonas y las isentrópicas solo en la de vapor sobrecalentado. Van a ver que es muy simple dibujar las evoluciones de esta instalación en el pH. ¿Por qué? Porque tres de las cuatro, ¿sí? Son rectas. Miren, vamos a hacer, si quisiéramos marcar el punto 1 para iniciar con la secuencia, ¿no? Vamos a tratar de marcar las evoluciones de esta instalación en el pH. Iniciamos con el punto 1. Bien, el punto 1 va a estar en un valor de presión y es líquido saturado. Bien, en ese punto ingresa a la válvula. Vamos a ver que como es una línea de entalpía constante, bien, es una línea que es vertical, porque el eje este tiene las entalpías. Entonces, la isoentálpica de 250 kJ sobre kilogramo es una línea vertical. Esta es paralela a esa. Bien. A la salida de esa, a la presión del evaporador, por ahora no estamos poniendo ningún valor, va a estar el punto 2. Bien. Que es la entrada al evaporador. El proceso 2-3 es el que sucede en el evaporador, que es a presión constante, o sea, una línea horizontal. Y a la salida del evaporador, idealmente hablando, vamos a tener líquido saturado, vapor saturado, ¿sí? O sea, a la salida del evaporador vamos a tener vapor saturado, que es lo que ingresa al compresor. Ahí justamente ingresa en el compresor, que si el dispositivo es ideal, uno puede suponerlo isentrópico. Y recuerden que las isentrópicas eran estas líneas que eran punteadas, ¿ven? Entonces si hacemos eso, las de trazo, perdón, una isentrópica podría ser esa línea, ¿bien? Ese proceso, digamos. Ahí va a estar la salida del compresor, el punto 4, vapor sobrecalentado, e ingresa al condensador, en el cual se enfría a presión constante. ¿Bien? Y condensa, obviamente. Estas serían las cuatro evoluciones de la instalación que vimos hace un ratito en el TS. Fíjense que acá en el pH quedan 1, 2 y 3 son líneas rectas, ¿sí? Entonces es muy fácil de dibujar en un pH. Es más, marcando las presiones de evaporación y de condensación, el ciclo se determinó si es ideal. Porque si uno marca la isobara de evaporación, sabe que la salida del evaporador, idealmente hablando todo, ¿no?
es vapor saturado. Ahí entra en el compresor, isentrópica esa evolución, hasta la presión de condensación, que era el otro valor que se marcaba, condensa líquido saturado, esta evolución de expansión, ¿sí? Que no es una isontálpica, es irreversible, y listo, tiene la instalación ya completa, con solo marcar dos valores y sabiendo que la instalación es ideal, ¿no? Yo acá fíjense que marqué el proceso de compresión también con línea de trazo, digamos, porque puede ser que no sea isentrópico, entonces va a tener una desviación hacia una línea de entropía mayor. Bien. Otra cosa para marcar acá, ¿sí? Si uno quisiera saber el COP, rápidamente lo puede leer en este gráfico, porque recuerden que el COP, bien, para una instalación de refrigeración, que es lo que vamos a ver hoy, era el calor intercambiado en el evaporador sobre el trabajo del compresor. Y eso, rápidamente, el calor del evaporador es el delta H23. Entonces, leemos H2 en el diagrama rápido porque es una línea vertical. Leemos H3. Hacemos ese delta, es el calor específico que se intercambia en el evaporador. Y si después hacemos H3 menos H4 es el trabajo del compresor. H4 lo leemos acá. Tenemos tres valores de entalpía, H2, H3, H4. Los restamos, hacemos el cociente y automáticamente sabemos el COP de la instalación. Bien. El caudal máximo no nos importa porque en los dos dispositivos es el mismo y se va a cancelar porque aparece tanto en el numerador como en el denominador. Bien. Pero bueno, otra de las ventajas del pH. Uno rápidamente puede saber cuánto vale el COP de la instalación. Es decir, uno va a planta, puede medir alguno de estos valores, traza el pH y rápidamente estimar la eficiencia con la cual está trabajando la instalación. Bien, y si uno quiere puede compararla con la ideal para saber cuán alejado está. Bien, con algunas definiciones particulares de la temática que ya estuvimos hablando. Obviamente acá no está bueno hablar de rendimiento, por lo que dijimos. Fíjense ustedes que claramente el delta H23, que es el numerador del rendimiento, si lo quisiéramos llamar de esa manera, es mucho mayor que el delta H34. ¿Sí? Las entalpías están en este eje. Entonces, claramente, ese rendimiento, entre comillas, va a dar mayor que 1 para este caso. Y no está bueno eso. Por eso es que no se lo llama rendimiento, sino que se lo llama coeficiente de operación, coeficiente de performance, COP, más simple, o eficiencia. Bien. Más adelante vamos a hacer ejemplos y van a ver que en muchas ocasiones da mayor que la unidad. Hay algunas ocasiones en las cuales da menor, pero bueno, para ser general se lo llama COP o eficiencia. Hay otra definición particular que es el efecto refrigerante neto, o ERN, que no es más que la cantidad de energía que retira un kilo de refrigerante en su paso por el evaporador. Bien, o sea, es H3 menos H2 teniendo los mismos números que antes. Bien, es la cantidad de energía específica que retira el refrigerante al pasar por el evaporador. 1 kilo de refrigerante, por eso es H3 menos H2. Bien, definiciones de la temática, porque por ahí lo encuentran en un libro y bueno, es esto, nada más que esto. Ejemplos hay un montón en la vida cotidiana, ¿sí? Desde el punto de vista de una heladera, bien, en la cual va a tener los 4 dispositivos más importantes. ¿Sí? El compresor, bien. El condensador es lo que está atrás de la heladera, esos caños por lo general pintados de negro para mejorar la transferencia térmica. Bien. En el interior de la heladera va a estar el evaporador, obviamente. ¿Sí? Y tenemos el elemento de expansión, que en este caso es el rulito este, por decirlo de algún modo. Bien, entonces fíjense. El evaporador, lo que está dentro de la heladera, sale del evaporador. Seguimos la cañería, entra el compresor. ¿Sí? Se comprime. Condensa en el condensador. ¿Sí? Esto que está acá 5 es un filtro. Y después pasa por el elemento de expansión. Se expande la válvula. Sí que en este caso no es una válvula, pero también es un elemento que actúa de la misma manera. Es una restricción al paso y hace que el refrigerante se expanda.
es decir, baje su presión, y entra al evaporador. Bien, esto es una heladera. En cualquier heladera de una casa más o menos tiene este esquema, digamos. ¿Sí? Esta por ahí es más de las antiguas, pero es lo mismo. Los 4 dispositivos están siempre. Y si vamos a un esquema nuevamente, ¿sí? De una cámara, bien, por ejemplo una cámara para conservación de un producto alimenticio, el que sea carnes, ¿sí? Fíjense que vamos a tener este cubo verde que está acá, es el evaporador. A la salida del evaporador, fíjense que va a haber, bueno, vapor saturado idealmente hablando, ingresa el compresor, que se simboliza con esto. Esto que está acá, este rectángulo en este caso, verde, es el condensador. Acá el condensador, el refrigerante intercambia energía con el aire, en este caso, se condensa. Bien, esto es un tanque que es una acumulación de refrigerante. Y nuevamente, a la entrada del evaporador está el elemento de expansión, una válvula. Bien, y el ciclo se completa nuevamente. Es decir, no importa la escala, vamos a tener sí o sí 2 intercambiadores de calor, evaporador y condensador, un compresor y un elemento de expansión. Eso es la finalidad de la diapositiva, digamos. Esos 4 elementos básicos van a estar en cualquier instalación de refrigeración por compresión de vapor. Bien, la realidad es que lo que estuvimos hablando hasta ahora no pasa tanto en los ciclos reales, valga la redundancia, porque los intercambiadores de calor no son isobáricos, el compresor no es isentrópico. Entonces, si uno va a una instalación real, el TS, la representación de las evoluciones en un TS, queda más parecido a esto. A ver, no se preocupen, no es tan complicado, ¿sí? Hay varias situaciones en la diapositiva esta. Por un lado, fíjense, el evaporador no es isobárico. Ven que hay una caída de presión. 6 o 7 sería la entrada al evaporador. Bien, y hay una caída de presión. Y lógicamente, por la circulación del fluido, va a haber una caída de presión, una pérdida de carga. Ahí ingresa en el compresor. Bien, vamos a ver que en la realidad no está tan bueno que ingrese como vapor saturado. ¿Por qué? Y porque cualquier falla que tenga el sistema puede ser que le llegue líquido al compresor. Es decir, uno diseña una instalación y dice, mira, a la salida del evaporador garantizo que va a haber vapor saturado. Bueno, pero siempre puedes estar seguro que hay vapor saturado. Porque en algún punto puede ser que haya líquido, una gotita o poco líquido, digamos que el título sea menor que 1, y ahí le llega líquido al compresor y no está bueno. Entonces muchas veces en la realidad lo que se hace es asegurarse y decir, bueno, para yo asegurarme que no llegue líquido al compresor, a la salida del evaporador sobrecaliento un poquito el vapor. Entonces ahí no hay manera de que le llegue líquido al compresor. Bien, y estaríamos acá en el punto 1, por ejemplo. Vapor sobrecalentado. Bueno, ahí fíjense que si el proceso es adiabático, pero irreversible, la entropía 2 es más alta. Bien, descarga la presión del condensador, que otra vez esto no es una isobara, ven que es una línea recta acá. La presión va cayendo, acá dentro de la campana se evidencia mucho más fácil, ¿ven? Que la presión cae. Bien, y bueno, después hay una expansión. ¿Sí? Y esto que está acá, el proceso de compresión 1-2, si se quisiera, es un proceso de compresión con refrigeración intermedia. ¿Ven? Esto para que sepan que en la realidad, ¿sí? no se da los procesos tan simples como vimos hasta ahora. Otra particularidad, que tampoco pasa en la realidad, es que no dijimos nada nosotros de los intercambiadores de calor. En las instalaciones ideales que vimos hasta ahora, suponíamos que la temperatura del refrigerante era igual que la del medio con el cual estaba intercambiando energía. Por ejemplo, si uno pone el aire en 24, si el aire de la habitación está en 24 grados, el refrigerante no dijimos nada, entonces uno rápidamente puede pensar, y está a 24 grados el refrigerante. Y no, la realidad es que no está a 24 grados.
Porque si el refrigerante le está sacando energía al aire de la habitación que está a 24, necesariamente tiene que estar más frío el refrigerante para que el flujo de calor sea desde el aire de la habitación al refrigerante. O sea, tiene que haber lógica, tiene que haber un delta T para que se produzca un intercambio de calor. En las instalaciones ideales, Carnot dijo, bueno, no supongo un delta T o un delta T diferencial muy chiquito para salvar las irreversibilidades. Bueno, en la realidad eso no se puede. O sea, en la realidad, bien, va a haber un delta T en el condensador propio para su funcionamiento. Cualquier intercambiador de calor requiere una diferencia de temperatura entre los fluidos que están intercambiando. Si no, no hay flujo de calor. Bien. Y lo mismo en el evaporador. Como dijimos, si la temperatura del recinto de la habitación es 24, en el evaporador el refrigerante tiene que estar más frío para poder sacar la energía, que el flujo de calor sea de este a este que está más frío. ¿Bien? Y en el condensador pasa lo contrario. Por ejemplo, si es un condensador con aire del ambiente, un día en verano que hace 35 grados, la temperatura del refrigerante tiene que ser más alta que 35 grados para ceder la energía al aire. Bien. Si ustedes recuerdan el COP, que era en refrigeración, el calor del evaporador sobre la potencia que se intercambia en el evaporador sobre la potencia que consume el compresor, dijimos que era función de las presiones de evaporación y de condensación. Y mientras más diferentes eran, menor era este COP. Fíjense que la necesidad de que existan los delta T hace que la temperatura de evaporación sea menor que la del recinto, sea menor que la que habíamos pensado hoy, y la presión de evaporación va de la mano. Y con la condensación pasa lo mismo. La temperatura de condensación tiene que ser más alta porque se necesita este delta T, por ende la presión de condensación también es más alta. Entonces, a lo que quiero que lleguemos acá, la existencia de los delta T hace que el delta P sea mayor y hace que el coeficiente o la eficiencia sea menor. Recuerden ustedes que mientras más diferentes eran estas dos presiones de evaporación y de condensación, menor era la eficiencia. Bien, entonces bueno, en la realidad vamos a tener pérdidas de carga, un mayor trabajo de compresión, bien, porque si el compresor tiene un rendimiento isentrópico menor que 1 va a consumir más trabajo que el ideal, y a su vez vamos a tener una necesidad de tener un mayor delta P, porque la presión de evaporación y la de condensación tienen que ser más bajas y más altas que la del medio a refrigerar y que se utiliza como condensación, digamos. Bien, bueno, sigo un poco más. ¿Qué mejoras en la eficiencia hay? Hay varias mejoras en la eficiencia que se puede hacer una instalación básica como las que vimos hasta ahora. Una es el subenfriamiento en el condensador. Bien, diagrama pH. Fíjense que en este caso lo cambié, es para el R410A. ¿Sí? Vamos a ver después qué refrigerante es ese más adelante. No importa, pero ven que es muy parecido al del R22 que vimos hoy. Eso es lo que me importa. Bien, las isotermas, fíjense que en esta zona ni las dibujan, porque son líneas verticales como les comentaba. Cruzan y acá caen. Bien, son estas rojas. Las isotrópicas son las azules. Bien, como dijimos hoy. Unas líneas en la zona de vapor sobrecalentado que nos importa. Y acá tenemos las evoluciones que vimos hoy. Bien, evaporación, compresión, que en este caso no es isentrópica, bien, va hacia un valor de entropía más alto, o sea, real. Este proceso de compresión se podría decir, entra el condensador, condensa, se expande en la válvula. Las 4 evoluciones principales que va a hacer que la eficiencia de la instalación se calcule de esta manera. Bien, el subenfriamiento en el condensador no es más que justamente lograr que a la salida del condensador haya líquido subenfriado. Fíjense que idealmente hablando hay líquido saturado. Bueno, si de alguna manera nosotros podríamos subenfriar el líquido a la salida del condensador, la entrada al evaporador pasaría a estar en este punto ahora. ¿Sí?
y eso hace que aumente el calor intercambiado en el evaporador. Fíjense, este delta H que se aumentó en el calor que se intercambia en el evaporador, producto de haber hecho un subenfriamiento, hace que el Q2, o sea el numerador de la eficiencia, aumente. Y el trabajo del compresor no se modificó. Entonces claramente esto, el subenfriamiento en el condensador, hace que la eficiencia de la instalación aumente. Bien. A ver, esto no es tan directo, porque uno tiene que tener un medio para poder subenfriar. En la realidad es que el condensador maneja un delta T muy importante y siempre, por diseño, el que diseñó ese intercambiador de calor lo hizo de manera tal que en la última zona haya un subenfriamiento, por lo general, ¿no? Entonces, en un ciclo real, lo más probable es que la mayoría de las veces que esté funcionando, a la salida del condensador haya líquido comprimido o subenfriado y no líquido saturado. Y eso está bueno porque nos va a hacer que aumente la eficiencia de la instalación. Bien, prácticamente aumenta este Q2 gratis, digamos, sin modificarse el trabajo del compresor. Bien, una de las mejoras, si se quisiera. Otra de las mejoras que tenemos, ya vista y estudiada por nosotros en la asignatura, es, bueno, miren, si la eficiencia es esta, dijimos, bueno, ¿qué dos maneras hay de que aumente esto? Y o aumentamos el numerador de esta manera o disminuimos el denominador. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer más eficiente el trabajo de compresión? Bueno, tuvimos una clase hablando de eso, ¿sí? Haciendo una doble compresión con refrigeración intermedia. Hoy en la clase que nosotros vimos, esa refrigeración se hacía con aire del ambiente. Bien, el tema es que acá el refrigerante, en muchos puntos de la instalación, tiene una temperatura menor que la del ambiente. Entonces muchas veces se utiliza el mismo refrigerante como medio para refrigerar, valga la redundancia nuevamente, el proceso de compresión. Bien, esta es una instalación con doble compresión, ¿sí? Dos compresores. Fíjense, tenemos el evaporador, un compresor de baja presión, igual que antes, lo mismo, no me antes, ¿sí? Se comprime, se mezcla con esto que está frío, vamos a ver, entonces se enfría y va al compresor de alta presión. Se descarga a una temperatura menor que si hubiera sido en una sola etapa, condensa, pasa por una primera válvula de expansión, se saca el vapor, segunda válvula de expansión. Bien, el TS queda de esta manera. No se vuelvan locos con el TS, no es tan importante que lo sepan para termodinámica, pero sí que lo entiendan, obviamente. Bien, entonces tenemos en uno vapor saturado. Se comprime en la primera etapa de compresión hasta una presión intermedia, lo mismo que antes. Es un repaso de la clase de compresión en etapas esto. Si lo hubiéramos hecho en una etapa sola, fíjense que la presión de condensación es esta. ¿Sí? Entonces el punto 2 estaría por acá arriba, donde se cruza esta isentrópica, idealmente hablando, con esta isobara. Bueno, gracias a que se hizo esta refrigeración intermedia, con refrigerante que está a una temperatura menor que la del ambiente, porque la temperatura del ambiente acá andará por acá, un poco más baja que la de condensación, pero esta claramente es menor. Bien. Fíjense que acá en 5 se lo hace pasar por una válvula, automáticamente va a aparecer una parte de vapor en esa válvula, en esa expansión, perdón, ¿sí? Entonces lo que se hace acá es, esa porción de vapor, que es 3, se lo mezcla con 2, bien, y se logra enfriar el vapor desde la temperatura 2 hasta la temperatura 9, ¿sí? Ven que es menor T9 que T2, ¿sí? Bueno, ahí se comprime y va nuevamente, y el líquido se lo lleva hacia otra válvula que se expande. Entonces acá mejoramos por los dos lados porque disminuimos el trabajo del compresor y también se aumentó el efecto refrigerante neto. Porque fíjense que si la expansión hubiera sido en solo una etapa, hubiera venido por acá. Y como que se ganó toda esta masa de líquido, digamos, en el evaporador. A ver,
no es tan simple, esta instalación es mucho más compleja que las que vimos. Esta presión tiene que ser la intermedia y la de la cámara de vaporización, pero bueno, esto pueden verlo en cualquier libro, ¿sí? Un detalle para que vean que excede a la asignatura por ahí es que la masa de refrigerante que circula por esta parte alta de la instalación es distinta que la que circula por la parte baja. O sea, el caudal másico que trabaja el compresor 1 es distinto al caudal másico que trabaja el compresor 2 o de alta presión. Este es mayor, porque hay una masa de vapor que siempre está dando vuelta acá. ¿Sí? Nada más. Pero no vamos a hacer ejercicios con esto en termodinámica, así es importante que lo sepan. Pero bueno, vimos una clase de esto, así que no deberían tener drama a esta altura. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de refrigerantes. Que los nombré, pero ¿qué es un refrigerante? Bueno, un refrigerante es una sustancia que va a considerarse adecuada para trabajar en las instalaciones que funcionen por compresión de vapor. Bien. ¿Qué características estarán buenas o son deseables en un refrigerante? Hay muchas, pero muchas, ¿eh? De hecho, uno va a los libros y cada libro tiene su grupo de características. Yo acá seleccioné algunas. ¿Bien? Van a ir a los libros y por ahí encuentran más o distintas. Una de las características deseables es que tenga presiones de trabajo adecuadas. ¿Eso qué significa? Y como vimos hoy, uno va a seleccionar un refrigerante, por ejemplo, para una cámara de conservación de productos alimenticios que tiene que estar a 5 grados esa cámara. Bueno, la temperatura de evaporación del refrigerante va a ser menos que 5 grados, no sé, digamos 10 grados menos 5 grados. Entonces va a la tabla de los refrigerantes y se fija qué presión de saturación tiene a menos 5 grados Celsius. Y lo mismo para la condensación. Bien, es decir, tiene que seleccionar un refrigerante para la aplicación que va a desarrollar que tenga presiones de trabajo adecuadas. ¿Y a qué se le llama que sean adecuadas? Y que la presión de evaporación no sea muy baja y que la presión de condensación no sea muy alta para las temperaturas que va a trabajar esa instalación. Bien, esta por ahí es la más complicada o más que se requiere un cierto razonamiento, digamos. Van a ver que las otras son muy simples. Obviamente estaría bueno que sea no contaminante, es decir, que no contamine al ambiente. ¿Bien? Que tenga una alta entalpía de vaporización, es decir, el delta H, que sea importante entre H' y H', o que la campana sea ancha. Bien, eso hace que el efecto del refrigerante neto sea alto. Entonces, para sacar una cierta cantidad de energía en el evaporador, un calor del evaporador, se va a necesitar menos masa. Y eso va a estar bueno. Que tenga un volumen específico pequeño. Piensen ustedes que el trabajo del compresor es función del volumen específico. Si el volumen específico es más chico, menos trabajo de compresión. Por otro lado, los tamaños de los intercambiadores de calor van a ser menores y de las cañerías también. Y eso también se relaciona con el coeficiente de transmisión de calor. El refrigerante está intercambiando todo el tiempo calor, ya sea en el evaporador o en el condensador. Entonces, si tiene un buen coeficiente, el tamaño de los intercambiadores de calor va a ser menor o no va a requerir tan grande. Estabilidad química, sí, o sea, uno no le está cambiando el refrigerante a las instalaciones de refrigeración todo el tiempo. ¿Sí? Entonces el refrigerante tiene que seguir siendo refrigerante toda la vida útil de la heladera, del aire acondicionado, de una instalación industrial, ¿sí? O que sea lo más que dure lo más posible, digamos. Bien. Y obviamente, como siempre los refrigerantes están en cercanía a las personas, ya sea en una casa, en una industria, en un comercio, no está bueno que sean inflamables porque, bueno, en el caso de que haya una fuga, son peligrosos. Bueno, como les comenté, hay muchas más en los libros. Yo seleccioné estas y de todas las que enlisté acá, creo que la más importante es la primera. Bien, o sea, la que por primero se empieza a seleccionar, digamos.
que cumpla este requisito, ¿sí? De hecho, se busca que la presión de evaporación, que es la mínima presión del ciclo, sea un poco mayor que la atmosférica. ¿Esto por qué es? Porque en el caso de que haya una fuga, ¿sí? Si la presión del evaporador, que como dijimos es la menor del ciclo, lo que va a suceder es que salga refrigerante de la instalación y no que ingrese aire. Es decir, si uno, por ejemplo, tendría una instalación de refrigeración por compresión de vapor en la cual la presión del evaporador sea menor que la atmosférica, que existe ese caso, en el caso que haya una fuga, o sea que la cañería se pinche, va a entrar aire a la instalación. Y eso no está bueno, ¿sí? Porque el aire mete ruido para el valor de las presiones con su presión parcial, no es buen transmisor de calor, entonces los intercambiadores de calor pierden eficiencia. Con el aire, como vimos en la asignatura, no es que con el aire del ambiente ingresa aire, nitrógeno y oxígeno, también ingresa agua, y eso sí que no está bueno, ¿sí? Entonces, las presiones de trabajo adecuadas hacen que, ¿cuáles son? Como dijimos hoy, que la presión de evaporación, que es la menor, sea lo más baja posible, siempre que no sea menor que la atmosférica, y bueno, la de condensación sí que sea baja, ¿bien? La realidad es que no hay ningún refrigerante que cumpla con todo esto. Con todo esto porque también hay más en la lista, como les comentaba. No hay un refrigerante que sea el mejor. Por eso que existen muchos. ¿Bien? ¿Y qué refrigerantes existen? Bueno, dentro de los más conocidos, digamos, ¿no? En dos grupos están los grupos naturales y los sintéticos. Bueno, como su nombre lo indica y se imaginarán a esta altura, estos existen en la naturaleza y estos los creó el hombre para tal finalidad, digamos, para que funcionen en los ciclos de refrigeración con presión de vapor. Y también están las mezclas, que no es más que mezclas de estos tipos, en ciertas proporciones. Dentro de los naturales tenemos los orgánicos y los inorgánicos, dependiendo de su naturaleza. Dentro de los orgánicos pueden ser el propano o el butano. Bien, fíjense que estos son inflamables, pero se usan como refrigerantes en la actualidad. Dentro de los inorgánicos vamos a tener el amoníaco, muy utilizado a nivel industrial. El agua, que se utiliza como refrigerante, obviamente en temperaturas positivas o negativas con agregado de algún glicol. Bien. Dióxido de carbono que se está utilizando bastante. Bien. Se está empezando a usar bastante. ¿Sí? Lo que tiene de bueno es los de este grupo que no son contaminantes, porque están en la naturaleza. ¿Sí? El amoníaco es muy tóxico, pero bueno, con cuidados correspondientes se utiliza. Hay una nomenclatura, ¿sí? Atrás de los nombres de los refrigerantes que excede a la asignatura, pueden investigarla. Bien, fíjense que yo acá al lado de cada nombre le coloqué la nomenclatura que se utiliza en la jerga, digamos. Bien, pueden verla en cualquier lado. Si les interesa pueden buscarla. Y dentro de los sintéticos hay tres subgrupos. Bien, tenemos los CFC o los clorofluorocarbonados, bien, que en su molécula van a tener cloro, flúor y carbono. Todos parten de hidrocarburos estos y se reemplazan los átomos de hidrógeno, en este caso por cloro y flúor. Bien, eso hace que la molécula tenga un tamaño más grande, entonces no hay se disminuyen las fugas de este tipo de refrigerantes, que fueron los primeros que se utilizaron. Son muy amigables con los seres humanos desde el punto de vista de que son inocuos, pero no con el ambiente, afectan mucho el calentamiento global y fueron los causantes del adelgazamiento de la capa de ozono. Ejemplos de este grupo tenemos el R11, R2, R502. ¿Bien? Entonces el problema era el cloro de la molécula, que iba a la capa de ozono y la destruía, digamos. Entonces se pasó al segundo grupo, ¿sí? Hidroclorofluorocarbonados, en los cuales no se reemplazaban todos los átomos de hidrógeno por cloro. Bien, solo algunos. Bien. Por ende, al tener algunos átomos de hidrógeno eran menos estables, químicamente hablando. Pero seguían teniendo cloro.
Entonces no fue una solución definitiva, como se llama. ¿Bien? Ejemplo de este tenemos el R22, el primero de los pH que vimos, muy utilizado en aire acondicionado doméstico, y R123. Pero seguían contaminando al ambiente, porque seguían teniendo cloro en la molécula. Entonces, la solución definitiva, al menos por un tiempo, va a ser los hidrofluorocarbonados, o HFC, que en su molécula no tienen cloro, a diferencia de los anteriores. ¿Ven? Tienen hidrógeno, flúor y carbono, es decir, algunos de los átomos de hidrógeno de la molécula de los hidrocarburos se reemplazaron por flúor. Hay mucho para hablar de este tema, ¿sí? Esta temática de los refrigerantes excede un poco a las asignaturas, más que nada para que lo sepan. Bien, no le vamos a preguntar en el final de la asignatura qué tipos de refrigerantes hay y demás. Pero bueno, es para que sepan un poco, ¿sí? Los refrigerantes en la instalación no circulan solos, digamos. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Como hay un compresor, como vimos en cualquiera de las instalaciones de refrigeración por compresión de vapor, hay elementos móviles y va a haber la necesidad de un aceite lubricante. Y ese aceite lubricante no queda solo en el compresor. Si bien la mayoría queda en el compresor, hay dispositivos que se colocan para tratar de contener el aceite en el compresor. La realidad es que un poco se escapa y por la instalación, además del lubricante, hay dando vuelta un poco de lubricante. Además del refrigerante, hay dando vuelta un poco de lubricante. En poca proporción, pero lo hay. Bien, el tema es que como, bueno, realiza el ciclo y retorna al compresor. Entonces siempre hay un poco de lubricante también dando vuelta en la instalación. Aunque no es lo que se desea, pero pasa, ¿sí? Y hay lubricantes sintéticos y naturales, ¿sí? Los sintéticos son más caros, tienen alguna complejidad desde el punto de vista de que son muy higroscópicos y el agua los afecta, digamos. Y bueno, este tipo de refrigerantes sintéticos HFC requiere de lubricantes sintéticos, que son más caros y tienen algunos inconvenientes como mencionamos. Estos refrigerantes, si bien son amigables con la capa de ozono, ¿sí? De hecho, bueno, en la actualidad se recuperó casi el espesor original, o de hace algunos años de la capa de ozono, digamos, se revirtió esta situación, siguen teniendo efectos negativos sobre el calentamiento global. GWP es alto potencial de calentamiento global. Bien, por eso es que yo dije que por ahora son los mejores, pero posiblemente en un futuro haya otros. ¿Qué tipo? Bueno, algunos ejemplos: R134A, R404A y R410A. Que las mezclas, ¿sí? No son más que mezclas de estos refrigerantes. A todo este grupo de sintéticos se los llama freones, ¿sí? Porque fue una de las primeras marcas y los primeros que se pusieron a fabricar este tipo de refrigerantes, ¿sí? Y bueno, a las mezclas se las llama con la serie de los 400 y los 500. Estas son mezclas, ¿bien? Bueno, eso como le dije, la nomenclatura pueden buscarlo en cualquier bibliografía, hasta en internet, no hay ningún problema, pero excede a la asignatura. Solo para que les quede a modo de ejemplo, la utilización de los refrigerantes no es que hay uno que sea mejor que otro. ¿Sí? No es que qué sé yo, el R134 es el mejor de los refrigerantes freones. No, no, porque se siguen utilizando R410, R134, ¿sí? R502. Entonces no hay uno que sea mejor que otro. Depende de la utilización. Y la utilización es en función de la temperatura de evaporación. ¿Sí? O sea, para altas temperaturas de evaporación, un aire acondicionado, temperaturas de evaporación entre 0 y 5 grados Celsius, el refrigerante por excelencia antes era el R22. Pero bueno, por una cuestión ambiental se lo reemplaza. Y los aires acondicionados que uno compra en la actualidad tienen gases ecológicos, que son el 410A y el 407C. Media temperatura de evaporación podría ser una heladera comercial, ¿sí? Menos 5 grados Celsius, por ahí más o menos.
Históricamente se usó el R12, por la misma razón que se lo reemplazó, que se tuvo que reemplazar al R22, una cuestión ambiental, el R12 se reemplaza por el R134A. ¿Sí? Y para bajas temperaturas de evaporación, una cámara de congelados, temperaturas de evaporación de menos 30 grados, históricamente se utilizaba el R502, y bueno, misma situación, se lo tuvo que reemplazar por el 404A y el 507. ¿Bien? Esto para que tengan una idea de los refrigerantes, hay muchos más, ¿no? No es que solamente se usen estos. Por ahí son los que más se usan para cada una de las temperaturas. Pero el amoníaco no está acá. Yo les dije que el amoníaco era muy importante. De hecho, el amoníaco es a nivel industrial el refrigerante más utilizado. Sí, cuando la necesidad de frío es muy alta, un frigorífico va a trabajar con amoníaco. ¿Bien? La realidad es que el amoníaco no trabaja con este tipo de instalación. ¿Sí? De expansión seca, digamos, que se llama, o refrigeración por compresión de vapor, sino que trabaja con otro sistema que no importa acá, excede a la asignatura, se llama evaporador inundado. Bien, y ahí es donde reina el amoníaco. El amoníaco ahí es el amoníaco es el rey de los refrigerantes. Bien, porque es inocuo con el medio ambiente. La campana del amoníaco, los invito a que la busquen y la comparen con otros de los refrigerantes, es mucho más ancha. O sea, el efecto refrigerante en hechos neto es mucho mayor. Para retirar una cierta cantidad de energía, ¿sí? El caudal máximo que se necesita de amoníaco es muchísimo menor que cualquiera de los freones. Bien, entonces cuando el frío es muy importante, se recurre al amoníaco. La instalación es mucho más compleja desde el punto de vista de la cantidad de los dispositivos y desde el punto de vista de la seguridad que requiere, porque el amoníaco es muy tóxico para las personas, pero es muy eficiente. Bien. Bueno, como les comenté, las últimas dos diapositivas, esta y esta es, para que lo sepan, no vamos a evaluarlo en la asignatura. ¿Bien? Pero bueno, para que les quede un poco. Nos parece importante que tengan algunos ejemplos de refrigerantes. Bien, bueno, hasta acá terminó un poco lo que es el contenido teórico. Vamos a rápidamente, la idea es que le quede a ustedes, que le quede esta parte de números para que lo puedan utilizar. Dice que un ciclo de refrigeración que trabaja en régimen seco utiliza refrigerante 134A y trabaja en las siguientes condiciones. Nos da la temperatura del evaporador, la presión en el condensador, uno va a tabla y puede saber cuál es esta temperatura de condensación, ¿no? Y el caudal máximo. Nos pide que calculemos el efecto refrigerante neto, la potencia del compresor y el COP. ¿Sí? Bueno, las cuentas acá están hechas. ¿Sí? Vayan, es para que las repasen. Bueno, obviamente vamos a tener que saber las entalpías del punto 1, 2, 3, 4. De los puntos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vayan a la tabla, las buscan, ¿sí? Sabiendo que H2 es igual que H1, que el punto 3 es vapor saturado, que es isoentrópica esta compresión, que el punto 1 es líquido saturado. Bueno, lean todo, ¿sí? Por ahí, la tabla que ustedes tienen difiere los valores puntuales de las propiedades con estos que figuran en pantalla, pero bueno, simplemente porque la referencia es otra. Bien, pero después cuando ustedes hagan el delta, va a seguir siendo el delta el mismo. Bien, o lo pueden hacer directamente en un TS o en un pH si quieren. Acá con mis números, con la tabla que yo utilicé, sí, obtengo estos valores. Bueno, y el COP me da 3,43. COP ideal. ¿Ven que da mayor que la unidad? Por eso no se le llama rendimiento. No está bueno decir que un rendimiento da 3,4. ¿Sí? Entonces por eso se lo llama COP o coeficiente de operación o coeficiente de performance o eficiencia. Bien. Bueno. Segundo caso. Nos dice lo mismo. Bien. Pero ahora lo que cambia es que el compresor no es isentrópico. Bien, sino que tiene un rendimiento isentrópico de 0,84. O sea, hay una desviación hacia la derecha. Haciendo las cuentas, lo único que va a cambiar es el H4, digamos.
se obtiene el nuevo valor de H4 y fíjense que ya acá el rendimiento disminuyó. 2,88, aumentó el trabajo o la potencia que consume el compresor, lógicamente. Y acá vamos viendo cómo la realidad empieza a afectar a la instalación, digamos. Bien, ya con solamente cambiar el proceso de compresión, el COP disminuyó. ¿Sí? Y obviamente aumentó el trabajo del compresor. Y ahora nos dice que lo mismo que antes, bien, pero solamente que ahora va a haber un delta T en el evaporador y en el condensador. Fíjense, para asegurar la fuente impulsora nos da la necesidad de un delta T. Bien, van a ver que ahí en ese caso, después de determinar el valor de las propiedades y demás, ¿sí? de las entalpías, principalmente de los puntos, van a poder calcular que el trabajo del compresor se vio afectado y también el rendimiento. La eficiencia de la instalación. Entonces, como resumen de esta parte práctica, digamos. Fíjense en el ciclo ideal. Bien, el COP nos da 343. Este es el máximo COP para trabajar entre las presiones de evaporación y de condensación dadas. ¿Sí? Considerando solamente la irreversibilidad en el compresor, fíjense que el COP disminuyó. Ya, y bastante. Pasó de 3,4 a 2,9. Solamente por considerar la irreversibilidad en el compresor. Eso se ve evidenciado en el trabajo del compresor. El efecto refrigerante neto ahí no se modifica. ¿Sí? Lo único que se modifica en este caso es el proceso de compresión. Y ya cuando tenemos todas las irreversibilidades en cuenta también debido a la necesidad de que existan delta T para la transferencia de calor, el COP baja bastante en función del ideal, del máximo. ¿Sí? Bueno, esto para que les quede un ejemplo, no era nada más que para que les quede un ejemplo. Hay una guía de ejercicios, que es la guía número 10 de la asignatura, en la cual ustedes van a tener algunos ejercicios para trabajar sobre esta temática. Y bueno, la idea es que esta parte les quede como ejemplo, nada más. Bibliografía. La verdad que como siempre yo trato de sacar de varios libros. De hecho, las imágenes fueron sacadas del Sengel, algunas, la mayoría, ¿sí? Algunos gráficos los hice yo, pero bueno, cualquiera de los libros que tengan de la temática les va a servir. Sí, por ahí el García también es un tanto escueto en este caso, para esta temática, ¿no? Pero el Sengel y el Shapiro van muy bien, al igual que Ruark y cualquier libro de termodinámica técnica que tenga. ¿Sí? Bueno, gracias y cualquier cosa nos consultan. Hasta luego.